que aquellos que eran accionistas de YPF. Así que, a ver, queremos también, digamos, recuperar lo que hemos... Estos pusieron el dinero, son bonistas. De eso les voy a aclarar quiénes son, cómo son, qué pretenden y por qué lo pretenden. En el segundo bloque vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar también de una especie de approach que presentó el ministro de Economía respecto al presupuesto a aprobar este año. Saben que eso el 15 de septiembre, a más tardar, tiene que presentarse en el Congreso de la Nación el presupuesto. Ya hace 3 años que estamos sin presupuesto. O sea, y eso le da discrecionalidad a quienes conducen el país para hacer con los fondos lo que quieran. Lo cambian de acá para acá, donde les conviene, haciendo política con esto. También el gobierno actual. Bueno, y yo digo, las cosas se suceden de tal manera en la República Argentina que pareciera que hace un siglo que pasaron los temas que abordamos 48 o 72 horas después de sucedidos. En este programa, en Juntos, durante los 15 años de existencia, aún en otros medios, nuestra consigna ha sido no dejar pasar nada de lo que pueda ser importante. Porque también hay un poco de picardía cuando los medios se meten o ideológicamente o económicamente en las actitudes del Estado. Porque emiten cuestiones para tapar otras cuestiones. Y entonces esas cosas quedan allí. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, terminamos ignorándolas. ¿Cómo fue este tema de YPF, que es el que vamos a abordar hoy? ¿Por qué razón? Es sencillo. Porque yo me pregunto, ¿qué hay detrás de la estatización de YPF? Como dice el Graf, digo esto para los amigos que nos siguen a través de las FM. El lunes, no hace un siglo, hace 4 días y poco, al conocerse el fallo de la justicia norteamericana contra la Argentina por la calamitosa reestatización, escuchen bien los términos, de YPF, y bueno, Javier Milei obviamente le sacó partida a esto, responsabilizó de lo ocurrido a Axel Kicillof por su pésima praxis. ¿Se equivocó? No se equivocó. Lo está usando políticamente, independientemente de la cuestión de fondo, aclaró el presidente, mientras aprovechaba, por cierto, la ocasión para agraviarlo y ridiculizarlo. ¿Lo tiene merecido el gobernador de Buenos Aires? Sí, lo tiene merecido. Pero hay formas que el presidente utiliza que en lo personal no comparto, y me da la sensación de que son muchos los que no lo comparten. Aunque una vez lo escuché a él decir que si él habla en términos coloquiales, nadie entiende. En cambio, si me expreso puteando al mensaje, el mensaje llega. Porque es más claro y define bien mis ideas, dijo el presidente. Es cierto que así lo hizo siempre, desde los paneles televisivos por donde paseaba cuando era un ilustre desconocido, y también lo hizo en plena campaña. Es decir, así lo conocimos, es verdad, pero aún así no debe olvidar que es el presidente de la República Argentina y nos representa a todos los argentinos, y que lo que dice o hace navega con una rapidez impresionante por el mundo, como acabamos de decir, ¿no? Gracias a esas nuevas tecnologías. Y más allá de que el gobierno esté en campaña para ganar la provincia de Buenos Aires, noticia al margen, hoy se reúne el PRO para discutir el nombre del frente y el color de las boletas, que aparentemente van a ser violeta.
Pero volvamos al tema YPF porque la noticia de Presca le cayó como un anillo al dedo para exponer al gobernador. Lo relevante es contra la opinión del presidente la cuestión de fondo. O puesto en otras palabras, el enorme agujero que el fallo significa para las finanzas públicas que tendrá que pagar toda la población, usted, yo, los más pobres y los más ricos. Los más ricos no lo van a sentir. Hoy aparecieron otros acreedores, como les dije hace un rato, bonistas defaulteados que le piden a Presca sumarse al 51% de las acciones de YPF por ser antecesores, acreedores a la causa YPF y por haber iniciado las acciones judiciales y haber logrado sentencia mucho antes que el grupo que hoy reclama los 16.100 millones de dólares de capital. La cuestión de fondo es también quién verdaderamente hizo posible la estatización. Porque Kicillof no actuó solo, hay que reconocerlo, sino que se limitó a hacer el trabajo encargado por los Kirchner, que venía precedido del turbio ingreso de los Eskenazi a la empresa, tema que hemos aplicado y explicado además en más de una oportunidad detalladamente en este programa. ¿Cómo fue? ¿De qué manera fue? Eskenazi compró sin poner un mango, con los dividendos, el 25,5% de YPF. Cristina Kirchner hoy presa por otra grosera estafa al Estado Nacional mediante la obra pública, justificó la enajenación de la empresa a sus dueños españoles, Repsol, recuérdenlo, a pesar de que violaba los compromisos asumidos por el Estado argentino durante la privatización de los 90. Ahí se hizo, un compromiso se estableció, que obviamente Cristina, como con todas las normas y leyes, incluyendo la Constitución, violó. Su excusa fue que así se recuperaría la soberanía energética. Miren qué soberanía tenemos hoy, ¿no? Medio país sin gas. Nacionalismo populista de la clase más primitiva. El mismo que descubrió hace más de 2 siglos Samuel Johnson, con una frase que se hizo célebre y que seguramente ustedes tendrán presente. El nacionalismo es el último refugio de los tramposos. El mismo que usó Kicillof para defender su torpeza imperdonable, acusando a Javier Milei de entreguismo, un viejo recurso del chauvinismo más grosero, provenga de la izquierda, provenga de la derecha. Kicillof argumentó ante el Congreso allá en el 2012 que eran, y lo cito textual, tarados los que creían que había que cumplir con lo establecido en el estatuto de la empresa. ¿Se da cuenta? Así, gracias a su astucia, enterró al país en una deuda de 16.000 millones de dólares y contando, porque alrededor de 2 millones de dólares diarios, no me equivoqué, repito, 2 millones de dólares diarios de intereses y aún faltan sumar las costas. Pero ese desastre no fue producto de un desatino, de una locurita, una avivada u otra estafa al Estado únicamente de quienes manejaban el poder ejecutivo. La expropiación fue aprobada por el Congreso por una mayoría aplastante, la escribanía.
superior a los 2/3. Tengo los números, los puede obtener usted como yo. 208 diputados sobre 257 y 63 senadores sobre 72. Muy pocos se animaron a votar en contra y varios se ausentaron. Logrado su propósito, los peronistas se felicitaban unos a otros, aplaudían fervorosamente, como cuando Adolfo Rodríguez Sá, ¿se acuerda? En esa semanita que estuvo al cargo de la presidencia de la Nación, decretó el default de la deuda pública y en plena algarabía, bananesca pura, más de medio recinto lo aplaudió de pie y se abrazaban entre sí. Eso es lo que vota el pueblo. Hagámonos cargo. Pero la cuestión de fondo tampoco se agota con los responsables ideológicos, políticos y económicos del enorme muerto que dejó el peronismo. Hoy existe Vaca Muerta, un proyecto en pleno crecimiento y clave para el ingreso de los dólares que siempre fueron una limitación para el desarrollo del país. Hay importantes negocios con impactos directos sobre la macroeconomía que no se sabe en manos de quién van a quedar, agregando incertidumbre incluso al futuro. Pero hay algo que no me cierra demasiado, y es el recorrido desde los Esquinazzi, incentivados por Néstor Kirchner, entrando a YPF, motivados, insisto, por el en aquel entonces presidente Kirchner, desde el sillón de Rivadavia, sin poner una moneda para su 25,5% de participación accionaria. Y luego que vino la quiebra de Petersen, allá en España. Y claro, aparece Balfour Capital, el fondo londinense que lidera Christopher Bogart, por ahí tenemos la imagen celeste, que invirtió 16,6 millones, 16, ese señor que está en pantalla, amigos de FM 107.3 y 92.1 de Rafaela, les cuento, lo podrán ver después en el video. Ese señor que está en pantalla lidera el Balfour Capital, ese fondo londinense, y se llama Christopher Bogart. ¿Y saben qué invirtió? 16,6 millones en el 2015 para comprar el juicio contra Argentina a Petersen por la nacionalización de YPF. Qué visionario, ¿no? Ahora, es el principal acreedor del fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que indica que el país debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera, que hoy encabeza la explotación del mayor o uno de los mayores reservorios de petróleo y gas del mundo. O los 16.100 millones de dólares más intereses y costas que elevan la demanda a algo así como un 23.000, 25.000 millones de dólares entre capital, intereses y posiblemente también las costas, que vamos a tener que pagar nosotros, los argentinos. Gracias, Cristina. Gracias, Kicillof. Y aquí surgen mis sospechas sobre varios interrogantes que se me plantean
y que alguien, digamos, con mayor tenor que el propio, el de este humilde programa, debiera investigar, me parece. Porque a lo largo de todos estos años que hemos abordado prácticamente todos los meses el tema de YPF, nos surgieron un montón de interrogantes. Por ejemplo, ¿no sería en el año 2012 un final anunciado por lo que todos recibieron o recibirían o recibirán su parte? Conste, se compró en 16.600.000. Se pretenden cobrar, y ya con sentencia firme, 16.100 millones de dólares más 2 millones de dólares diarios desde la sentencia, no desde hoy, hasta que se efectivice el pago. Una u otra cosa, o el vivo, como le llaman ahora al dinero en efectivo, o las acciones de YPF. Entonces da para pensar. Todo esto no fue pergeñado oportunamente. Pero vamos con tiempo, despacito, después va a venir la más gorda de todas. Esperemos, total hay otras cosas donde meter las manos. Cosas que están hoy en Comodoro Pi. Me dirán, pero de Kicillof no. Kicillof fue el autor de este tema. Los estamos minimizando. Kicillof quizás prefiere ser acusado de mala praxis, de ser un inepto, de un tarado, como algunos dicen, y no tener un juicio con sentencia por corrupción, como sí tiene su jefa, y entonces eligió el otro camino. ¿Acaso este camino, debiendo esperar pacientemente el final, es lo que eligió el hoy gobernador de la provincia? No lo sé. Pero es raro, ¿no? Cometer semejante torpeza con tanta convicción, más allá de que digan, ¡es comunista! No lo sé. Si esta hipótesis fuera real, quizás es más bicho de lo que nosotros creemos. Quizás está haciendo un personaje. Quizás sabía y supo siempre que al final del camino estaba el premio. El gordo, pero no el gordo de Navidad. A su jefa con tantas causas pendientes, ¿qué le haría una mancha más al tigre? Y además, este es un vuelto para ella, si realmente es confirmable esta sospecha. Pero por último, la cuestión de fondo deja además una lección para políticos. No se puede hacer negocios violando la ley cuando la última palabra la tiene un juez independiente que no les garantiza la impunidad. Primero fue Griesa y ahora Prescott. Tal vez todo este asunto despierte alguna investigación más profunda en el plano local y tal vez, bueno, solo tal vez, haya que volver a fechas previas de la estatización mentirosa de YPF. Aquel momento donde Esquinace entra promovido por Néstor, y a este momento donde la jueza pega con su martillo la sentencia. Es probable que algo huela a podrido si se investiga y salga a la luz
lo que hubo detrás de la estatización de la petrolera de bandera. En lo personal, me cuesta tragarme este sapo y culebra. Es muy raro todo el proceso. Ojalá caiga en manos de alguien con capacidad de investigación y con acceso a donde desde este humilde programa no podemos. Porque en el fondo tenemos la esperanza que alguien honesto debe haber, ¿no?